En este video vamos a trabajar con la descripción y la narración. Comencemos primero por la narración. Narración. Narrar significa presentar una secuencia de hechos o acciones que suceden en un espacio y tiempo determinado. La secuencia es la serie o la sucesión ordenada de hechos que guardan entre sí una relación. Toda narración va a centrar el interés entonces en el hecho o en una acción, es decir, en el que sucede. Veamos ahora los distintos tipos de narraciones. Tipos de narración. Los tipos de narración van a depender de la intención del autor. ¿Sí? Si el autor tiene la intención de transmitir una información con objetividad, vamos a estar hablando de una narración informativa. En esta narración, entonces, el autor intenta transmitir una información con objetividad. Cuando el narrador muestra los sentimientos frente a los hechos que suceden, esa narración va a ser expresiva. ¿Sí? Vamos a hablar de una narración expresiva cuando habla de sentimientos. Y cuando una narración, es decir, cuando un narrador busca intencionalmente expresar belleza, es decir, cuando estamos hablando de un carácter estético dentro de una narración, vamos a hablar de una narración literaria. ¿Sí? Entonces la narración literaria tiene un carácter estético. Bien, entonces, como vimos, ¿sí? Los tipos de narración van a depender de la intención del autor. Bien, en la narración literaria vamos a encontrar las distintas especies narrativas como el cuento, la novela, la leyenda, etc. Veamos ahora qué se entiende por argumento y tema. El argumento y el tema. Dijimos que narrar es presentar una secuencia de hechos o de acciones, pero no todos esos hechos o acciones que se van a narrar, que se van a contar, van a tener la misma importancia, ¿sí? Las acciones, que van a ser las principales, se van a conocer con el nombre de núcleos narrativos. Núcleos narrativos. Y van a conformar el argumento, ¿sí? La suma de los núcleos narrativos van a conformar el argumento. Por lo tanto, se va a tratar de la trama. Hablamos del tema, por el contrario, cuando hablamos de la idea central. La idea central, sí, o el pensamiento que rige a toda la obra, ¿sí? Entonces, hablamos de argumento cuando vemos los núcleos narrativos, es decir, las acciones más importantes, y hablamos de tema cuando hablamos de la idea central que rige a ese relato. Bien. Veamos ahora cuáles son los elementos de la narración. Hay diferentes elementos dentro de la narración. Elementos. Los elementos de la narración son los hechos, ¿sí? Como ya dijimos, que van a ser los que determinan el desarrollo de la acción, ¿sí? Determinan el desarrollo de la acción. ¿Sí? También otro de los elementos van a ser los personajes. Los personajes
¿sí? Van a realizar estas acciones de las que hablamos anteriormente. Entonces los personajes realizan las acciones. Estos personajes van a realizar estos hechos o estas acciones en un espacio determinado, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar hablando de otro elemento de la narración. Entonces, el espacio va a ser el lugar o el escenario donde se desenvuelven o desarrollan las acciones. Donde se desarrollan las acciones. Y también estas acciones van a necesitar un tiempo para desarrollarse, ¿sí? Entonces, el tiempo van a ser los momentos donde se desarrollan los acontecimientos. ¿Sí? Los acontecimientos o las acciones. Entonces hablamos de hechos, de personajes, de espacio y de tiempo. En el video de el género narrativo pueden observar más elementos de la narración, como por ejemplo el de los tipos de narrador. Veamos ahora de qué se trata la descripción. La descripción, entonces. Cuando describimos, nosotros lo que hacemos es explicar de forma detallada y ordenada cómo son los personajes, los lugares o los objetos, ¿sí? Entonces, la descripción es una explicación de forma detallada, la mayoría de las veces, ¿sí? De cómo son las personas, ¿sí? O los personajes, la acción, los lugares, ¿sí? Todo esto va a servir para ambientar la acción. Entonces, la descripción ambienta la acción. Según el efecto que quiera crear el escritor, ¿sí? Se va a servir para privilegiar determinados aspectos o no, ¿sí? Según el tipo de narración que quiera crear. Bien, veamos ahora entonces qué es lo que puede describirse, qué cosas se pueden describir. Las cosas que se pueden describir entonces van a ser seres u objetos. ¿Sí? Esto es con todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Los seres objetos también se pueden describir, por supuesto, a las personas o los personajes, ¿sí? Y dentro de la descripción de personas se pueden utilizar diferentes formas, ¿sí? Una de las formas para describir a las personas es la prosopografía. La prosopografía tiene que ver con la descripción de los rasgos físicos de la persona, es decir, con la descripción de su apariencia externa. Pero también, sí, se puede describir una persona de otra manera, que se llama etopeya, que tiene que ver con la descripción de los rasgos psicológicos o morales del personaje, ¿sí? Con la manera de ser o con la manera de actuar. Y también se puede utilizar otra forma, que es la del retrato, que es una descripción combinada, ¿sí? En las que se describen las características físicas y morales de la persona. Es decir, va a unir la prosopografía con la etopeya. También se pueden describir los lugares,
¿sí? Que pueden ser espacios cerrados o espacios abiertos, y los procesos, ¿sí? Que son las fases sucesivas de un fenómeno. Entonces, podemos decir, para resumir muy brevemente, que la narración va a centrar su atención en los hechos, ¿sí? En los hechos o en las acciones. Y la descripción va a poner la atención, ¿sí? Centrar la atención en el qué es y cómo es, ¿sí? Entonces esa es la diferencia principal entre la narración y la descripción.